Mi nombre es Rebeca Arias y soy la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Perú, y tengo un mensaje para todos aquellos jóvenes, niños y niñas que sufren o han sufrido de acoso, violencia o discriminación por razones de su orientación sexual. Y, por supuesto, esto incluye el acoso no solamente en las escuelas, sino también en las calles y en sus propias casas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama en su primer artículo que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Y esto significa que todos los seres humanos gozamos de los mismos derechos. Esto incluye a las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Los derechos se aplican por igual porque son universales e indivisibles, se aplican a todos. Sin embargo, tenemos que lamentar que en muchos países todavía existe la discriminación, el acoso y la violencia hacia las personas por razones de su orientación sexual y de identidad de género. En este sentido, quiero mencionar que desde las Naciones Unidas se están realizando esfuerzos para combatir este flagelo. Por un lado, tenemos la iniciativa del Secretario General, que está promoviendo la lucha contra la discriminación y la violencia por razones de identidad de género y por razones de orientación sexual. Y el Secretario General le recuerda continuamente a los países, a los gobiernos, de su responsabilidad de proteger los derechos humanos de estas personas. Asimismo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas también ha adoptado una resolución sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, que pone de relieve el problema también que afecta a estas poblaciones. Y asimismo la alta comisionada también ha elaborado un informe, el primer informe sobre el bullying homofóbico, y hace un llamado a los gobiernos a combatir el bullying homofóbico. También quiero decirles que Naciones Unidas a nivel internacional, además de que lucha contra la pobreza, lucha contra la degradación ambiental, contra el hambre, lucha contra la discriminación racial, también lucha contra la discriminación por razones de orientación sexual y de identidad de género, y promueve los derechos humanos, que es uno de los pilares del trabajo de Naciones Unidas. A nivel internacional hay muchas organizaciones que estamos trabajando para lograr que estos derechos de las poblaciones que tienen orientación sexual diferente se respeten. En ese sentido, quiero decirles que en muchos países también se están adoptando leyes, programas y planes, estrategias para promover los derechos humanos de las personas cuya orientación sexual es diferente de la heterosexual. Desde Naciones Unidas en el Perú también estamos contribuyendo a través de algunos proyectos a promover los derechos humanos de las poblaciones con orientación sexual diferente. Y en este sentido, pues quiero darte este mensaje de esperanza a estos jóvenes, niños y niñas que han sufrido el bullying homofóbico, darles un mensaje de que la situación está cambiando, y por eso quiero decirte que todo mejora.